personitas guapísimas. Estamos en otro capítulo de Life is Beautiful, o La vida es hermosa. Y vamos a continuar la ruta con Susumu Mukai en el episodio número 2. El padre de Susumu estaba en contra de su sueño de convertirse en violinista. No, pero ¿por qué? Episodio 2. Nos habíamos conocido cuando todavía íbamos a la escuela primaria. Recordaba claramente la primera escena de nuestra historia. Iba caminando por la montaña cuando oí una música. Al acercarme a ella pude ver a dos personas. Una de ellas era el joven Susumu, la otra, descubriría después, era su abuelo. Quería saber qué hacían, así que los miré desde detrás de un árbol. De pronto su abuelo dijo algo. Es un día hermoso. ¿Por qué no te acercas a oír la música? Sé muy bien que estás ahí escondida. Me acerqué a ellos un poco asustada. Al principio Susumu parecía incómodo. Su abuelo le enseñaba a tocar el violín en secreto. Sin embargo, cuando vio cómo me gustaba la música de su abuelo, se tranquilizó. Soy Susumu Mukai y estoy orgulloso de mi abuelo. Ese fue su primer encuentro. Fue muy inocente. Desde ese momento disfruté de cada momento que pasé con Susumu. Su abuelo era muy amable, ambos me ayudaban a olvidar mi soledad. Me gustaba verlos platicar, eran mis momentos más felices. Cuando su abuelo falleció me puse muy triste. Susumu era la única persona con la que podía hablar. Con esas charlas empezamos a acercarnos cada vez más. No era parte de mi familia, pero era igual de importante para mí. Sin embargo, un día Susumu y yo tuvimos que terminar con nuestra relación. No fue nuestra culpa. Fue porque mis padres murieron en un accidente. Una vez que la última nota dejó de sonar, nos quedamos mirándonos en silencio. Me sentía llena de emoción, empezamos a hablar. Gracias por escucharme, Dani. Compuse esta canción pensando en mi abuelo. ¿Qué piensas? Parecía deseoso de oír mi respuesta. Fue increíble, o pareces haberte esforzado mucho. Vamos a decirle, fue increíble. Estuvo muy bien, eres un gran compositor. Lo felicité sin dudarlo, Susumu parecía contento. Necesito practicar mucho más. Solo superando a mi abuelo lograré cumplir mis sueños. Susumu miró su violín. Siempre hablaba de su sueño. Un día seré un violinista profesional. No solo es mi sueño, sino que también es el de mi abuelo. Es nuestro sueño. Habló de su sueño, nada había cambiado. Sabía que el abuelo de Susumu había querido ser violinista profesional. Tenía la pasión, la técnica y el talento, pero no había tenido muchas oportunidades. Su abuelo le había contado su sueño y a Susumu le había parecido algo muy importante. Susumu se lo tomó muy en serio. El pasado de su abuelo se convirtió en su sueño para el futuro. La música había conectado a un abuelo con su nieto. Susumu quería compartir esa belleza con todo el mundo. Por eso quería ser un violinista profesional. Cada vez estás más cerca de tu objetivo, Susumu. Durante un momento parecía que tu abuelo estuviera tocando esa pieza. Era cierto, Susumu tenía tanto talento como su abuelo. Gracias, aprecio mucho tu opinión, ya que también oíste a mi abuelo. Parecía un poco triste, siempre se veía deprimido cuando no estaba tocando. Sabía por qué y compartía su pena, no podíamos vernos tanto como queríamos. ¿Tu padre todavía no entiende la situación como tú? Mi pregunta era honesta. Susumu desvió la mirada. El padre de Susumu nunca había apreciado demasiado a su abuelo. Pensaba que había vivido una vida imprudente. Puedo entender los sentimientos de mi padre. Piensa que su padre fue egoísta y que nunca pensó en el bienestar de su familia. Mi abuelo nunca alcanzó su sueño. Entiendo por qué mi padre no acepta el mío. Miró al cielo, parecía muy cansado. No lo sé, ¿tan malo es tener un sueño? ¿Por qué no me lo permite? Es algo que me conecta con mi abuelo. No supe qué decir. De pronto Susumu se puso a gritar. Mi padre intentó tirar mi violín a la basura. El violín que mi abuelo tanto había querido. Susumu estaba lleno de ira y amargura. Ese violín había sido de su abuelo y era su bien más preciado. Cada vez que salgo de casa entiendo por qué el abuelo tenía ese sueño. Susumu parecía cansado. Me miró y me murmuró mi nombre. Dani, no me gusta ser así. Todo el tiempo tienes que escuchar mis quejas. No te preocupes, me alegra poder oírte tocar el violín. Mi respuesta no parecía tener la recepción que buscaba. Susumu parecía estar a punto de echarse a llorar. No puedo aceptar tus cumplidos. ¿Recuerdas lo que hizo mi padre cuando los tuyos murieron? Te cuido mucho. Todos los demás te llamaban huérfana. Nadie tenía un lugar para Dani. Parecía angustiado. Me daba pena que se sintiera responsable por mí. No era nuestra culpa. No creo que fuera por culpa de tu padre. Es dueño de varias tierras de por aquí. Hablaba por todos, pero no podía decir que no odiara a nadie. No podía mentir. La persona que causó el accidente de mis padres, las personas que decían cosas horribles sobre mí, los amigos que me dejaron sola.
Odiaba a todo el mundo. Pensaba que me volvería loca. Mi tío y mi tía me ayudaban económicamente, pero vivía demasiado lejos. Estaba sola. Esperaba una familia que jamás volvería. Eras el único que se preocupaba por mí. Tu amabilidad me salvó. No sabía qué decir. No sabía cómo expresar lo que sentía. Pero tienes razón. No creo que haya lugar para mí en este pueblo. Eran palabras duras, pero era lo que pensaba. Me había rendido. Ya no buscaba nada en ese pueblo. Dani... Parecía que Susumu quería decir algo, pero no lo hizo. ¿Qué piensas hacer después de la escuela, Susumu? No quería hablar más de eso, así que cambié el tema. Además, quería saber cuáles eran sus planes. Como sabes, me gustaría mucho ir al conservatorio, sin embargo, mi padre nunca lo permitiría. Sé lo que quiero hacer, pero no sé lo que haré realmente. Susumu guardó su violín. Sabía que se esforzaba por ocultar sus sentimientos. ¿Y tú, Dani? No estoy segura. Me acerqué a él en silencio. Tengo el trabajo de medio tiempo y el dinero que me dejó mi padre. Supongo que me iré de aquí. ¿Y tú? ¿Dejarás este sitio aunque tu padre no esté de acuerdo? Susumu me miró a los ojos. Sí, eso es lo que haré. Quiero que mis sueños se hagan realidad. Lo dijo con toda claridad. Cuando te vayas, aún sin la bendición de tu padre, cuando lo hagas, llévame contigo, por favor. No pude mirarlo, lo dije mirando el cielo. Mis palabras parecían las palabras de otra persona, pero eran honestas. Continuará. Esta historia me está gustando. Imagínense, escaparnos los dos solos. No, no me puedo imaginar eso. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentar y suscribirse para ver más videos. ¡Adiós!